El detalle más perturbador en la escena de un crimen no suele ser aquello que el intruso decide sustraer. ¿Por qué un secuestrador se llevaría a una anciana frágil? Y dependiente, los investigadores inspeccionaron cada rincón de la propiedad buscando un hilo conductor para resolver el enigma del hombre enmascarado. El denso silencio que envolvía la residencia no ofrecía pistas inmediatas sobre la dirección que tomó en su huida. Mientras los peritos forenses examinaban minuciosamente el porche principal con sus equipos de iluminación técnica, localizaron finalmente ese rastro infinitesimal que tanto ansiaban encontrar. Sobre el frío concreto hallaron algo que heló la sangre de los investigadores más experimentados presentes en el lugar. Era un indicio que transformó instantáneamente la desaparición en un escenario sombrío de posible homicidio. Si este análisis les hace reflexionar, denle like y suscríbanse. Cada caso merece ser escuchado. El porche custodiaba la brutal realidad de un forcejeo violento. Bajo el intenso resplandor de la luz ultravioleta, una mancha oscura emergió sobre el cemento de la entrada. Los técnicos recolectaron muestras de inmediato y las enviaron al laboratorio estatal para un análisis de máxima urgencia. Los informes ratificaron el peor de los vaticinios para la familia y el cuerpo de detectives. Aquella sustancia era sangre humana, y los marcadores genéticos coincidían plenamente con los de Nancy Guthrie. Ella dependía de un régimen diario de medicación cardíaca y arterial solo para mantenerse con vida. El peso de la realidad física se desplomó sobre la investigación con una fuerza devastadora. Nancy no se entregó sin luchar y estaba perdiendo sangre cuando fue raptada. No obstante, al analizar la morfología de las manchas, los expertos descubrieron una contradicción geométrica severa que desconcertó a todo el equipo. En un secuestro violento donde se arrastra a la víctima, la evidencia hemática suele dejar un rastro legible y continuo. Se esperaría ver una línea constante de gotas desde el punto de la agresión hasta donde aguardaba el vehículo de fuga. Pero la sangre hallada en el porche no se comportó de esa manera. Las gotas carmesí se acumularon cerca del umbral y simplemente dejaron de aparecer. No había patrones de arrastre ni salpicaduras secundarias en el camino hacia el exterior. El rastro terminaba de forma abrupta en el nivel superior de la entrada. El captor no la mató allí, pero inició un reloj biológico cruel. Esta anomalía forense tan inquietante solo podía significar una cosa aterradora. El goteo cesó porque la víctima ya no tenía contacto físico con el suelo. Justo en ese punto geográfico del porche, el asaltante alzó por completo a la mujer de 80 y 4 años cargándola hacia la oscuridad absoluta. La potencia muscular necesaria para levantar a un adulto portando armamento y equipo táctico es realmente considerable. Esto reforzó el perfil de un perpetrador físicamente capaz y totalmente decidido a ejecutar este rapto. No obstante, la sangre de la víctima no era el único secreto biológico que ocultaba la superficie de cemento. El laboratorio criminalístico notificó un segundo hallazgo de dimensiones trascendentales el 14 de febrero. Junto a la sangre de Nancy, los analistas lograron aislar un segundo perfil genético. Habían encontrado ácido desoxirribonucleico extraño que el atacante dejó atrás durante el forcejeo. Sin sus píldoras, su supervivencia se medía en horas. Por un instante, un alivio efímero recorrió al equipo de investigación. Hallar el código genético de un sospechoso suele ser la llave maestra que cierra definitivamente un expediente criminal. Pero la esperanza se esfumó cuando los biólogos forenses explicaron la devastadora limitación de su descubrimiento. El material genético recolectado estaba muy degradado y presentaba una complejidad extrema. Se trataba de un perfil biológico mixto. Los indicios del atacante estaban inextricablemente entrelazados con los marcadores de la víctima, y posiblemente con rastros de personas inocentes que visitaron el hogar o realizaron labores de mantenimiento previamente. Las bases de datos criminales convencionales eran incapaces de procesar aquella maraña de información microscópica. No bastaba con introducir la secuencia en un ordenador y esperar a que un nombre apareciera en pantalla. La única forma de desenredar ese nudo biológico era emplear técnicas avanzadas de genealogía genética. Requerían científicos especializados que dedicaran cientos de horas a reconstruir manualmente el árbol genealógico del desconocido. Bajo las sombras de los crímenes sin resolver, la verdad no reside en teorías ruidosas o suposiciones de Internet. La respuesta genética aguardaba dentro de un tubo de ensayo. No obstante, la verdad yacía oculta tras un intrincado enigma genético que requeriría de valiosas semanas de análisis antes de poder ser descifrado. Cada jornada que los expertos dedicaban a desentrañar aquel perfil de ADN mixto
representaba 24 horas cruciales en las que la víctima carecía de sus fármacos cardíacos vitales. El ambiente en el cuartel se volvía cada vez más asfixiante y cargado de una presión psicológica insoportable. Si les apasiona la complejidad de la ciencia forense y el lenguaje silencioso que revelan las evidencias, denle like y suscríbanse para no perder ningún análisis. Aquellas manchas de sangre en el porche narraban a los investigadores la crónica exacta de la violencia ocurrida durante el rapto. El rastro genético contenía el nombre de aquel depredador, pero su identidad seguía prisionera entre datos microscópicos que aún resultaban indescifrables. Ante el estancamiento de las pruebas biológicas, los agentes se vieron obligados a virar el rumbo y regresar al análisis del entorno físico tangible. Siempre que ocurre un crimen violento en un hogar, la intuición de cualquier detective veterano le dicta poner el foco primero en el círculo más íntimo del objetivo, para quien realmente anhele. Comprender la psique sombría de un secuestro orquestado con tal precisión, es necesario ver mucho más allá de las habitaciones vacías. La estadística es implacable. La inmensa mayoría de las agresiones brutales son perpetradas por individuos que pertenecen al entorno familiar o social más cercano. Los investigadores del condado de Pima sometieron a cada miembro de la familia Guthrie a un escrutinio exhaustivo y sumamente riguroso. Centraron sus sospechas en Thomas Keone, pues fue el último individuo en verla con vida a las 9:50 de aquella fatídica noche. La tensión familiar era desgarradora mientras la red se inundaba de rumores malintencionados y acusaciones carentes de todo fundamento científico. En diversas plataformas, investigadores de salón comenzaron a diseccionar la dinámica familiar y a señalar culpables basándose únicamente en conjeturas descabelladas. Sin embargo, tanto las pruebas físicas como el curso oficial de la indagación policial narraban una realidad distinta e irrefutable. Los integrantes del núcleo familiar prestaron su colaboración absoluta con las autoridades y sin mostrar el más mínimo titubeo. Entregaron por voluntad propia sus teléfonos móviles y dispositivos informáticos personales para un peritaje forense detallado. Permitieron el registro de sus vehículos y domicilios sin exigir órdenes judiciales, sometiéndose además a sesiones de interrogatorio extenuantes y profundamente agotadoras. Simplemente no guardaban secreto alguno que pudiera incriminarlos en aquel horror. El 16 de febrero, el sheriff Chris Nanos compareció ante los medios para emitir un comunicado oficial que silenció por completo la difamación digital. Hay que prestar atención a lo que revela el silencio. El sheriff excluyó de forma pública y tajante a toda la familia de la lista de sospechosos. Declaró con total claridad que los parientes eran víctimas de una atrocidad y bajo ninguna circunstancia los autores de la misma. Las autoridades ratificaron oficialmente que la familia era plenamente inocente y ajena por completo a la misteriosa desaparición. La atención debía recaer ahora sin distracción alguna sobre aquel individuo enmascarado vestido con ropajes oscuros. Una vez descartado el entorno íntimo, los agentes ampliaron el perímetro de búsqueda física partiendo desde la propiedad hacia el exterior. Organizaron batidas masivas que peinaron hombro con hombro la aridez del desierto circundante y las calles de las zonas residenciales aledañas. Rastreaban cualquier objeto que el presunto captor hubiera podido extraviar o desechar deliberadamente en su apresurada huida. A 2 millas de aquel porche silencioso, un oficial de patrulla divisó algo oscuro entre la tierra. Se trataba de un guante táctico solitario. Los peritos en criminalística custodiaron la prenda con extremo cuidado, trasladándola de urgencia al laboratorio para realizar un cotejo inmediato. Al analizar las grabaciones de seguridad mejoradas de la cámara saboteada, la coincidencia visual resultó ser verdaderamente impactante para los agentes. Aquella coincidencia visual añadía una pieza más a un rompecabezas forense de dimensiones extraordinarias. El accesorio recuperado presentaba rasgos físicos idénticos a los guantes que portaba la figura sombría en el metraje de vigilancia. El agresor cometió un fallo garrafal en su retirada al perder parte de su equipo, aunque el guante apareció a unas asombrosas 2 millas del punto inicial del ataque. Semejante distancia geográfica planteó al equipo de investigación una realidad logística que helaba la sangre y desafiaba la lógica. El autor del crimen logró trasladar a una anciana frágil de 84 años por un largo trayecto sin ser visto por testigos ni captado por cámaras. El rastro se había enfriado de una manera casi absoluta, dejando a los detectives en una oscuridad total. Las evidencias solo ofrecían un complejo ADN mixto difícil de descifrar y un guante perdido que señalaba hacia la inmensidad del desierto vacío. La policía se quedaba sin pistas operativas mientras el reloj biológico de la víctima
avanzaba implacable con cada hora transcurrida. Savannah Guthrie recurrió a su enorme influencia mediática nacional para difundir ruegos desesperados implorando el regreso de su madre sana y salva. La interrogante más oscura de todo el caso comenzó a tomar forma ante los investigadores. ¿Por qué una madre anciana fue arrebatada? La atención de la prensa nacional se volcó sobre la pequeña comunidad y la exigencia de justicia se volvió insostenible. Los encargados del caso aguardaban con ansias que el presunto secuestrador cometiera un solo desliz que lo delatara. Requerían que saliera de las profundas sombras y estableciera algún tipo de comunicación con el mundo exterior. Justo cuando el rastreo sobre el terreno se sumía en un punto muerto desesperante, el universo digital cobró una vida frenética. Aquel gélido silencio de los captores por fin se había fracturado. Un torrente de comunicaciones electrónicas empezó a saturar tanto las terminales de la jefatura de policía como las bandejas de entrada privadas de cada familiar. Los textos portaban exigencias escalofriantes y muy específicas reclamando la transferencia inmediata de sumas de dinero verdaderamente astronómicas. Una de las comunicaciones exigía el pago íntegro de un Bitcoin, el cual debía ser enviado a una billetera virtual diseñada para ser imposible de rastrear. Otro mensaje elevó la apuesta financiera a la vertiginosa cifra de $6 millones a cambio de devolver sana y salva a la anciana desaparecida. Los investigadores contaban al fin con ese rastro documental que tanto ansiaban encontrar entre las sombras de este complejo caso. Lo ocurrido esa noche y los vestigios que la policía científica halló en el porche delantero cobraban ahora un sentido mucho más oscuro y revelador. Aquellos intercambios confirmaban que el móvil era puramente económico y que los secuestradores estaban por fin dispuestos a iniciar una negociación. La unidad de delitos telemáticos se movilizó con urgencia para intentar seguir el rastro de las huellas digitales dejadas tras las peticiones de rescate. Extrajeron las direcciones de protocolo de Internet y trazaron las rutas de los correos electrónicos mientras preparaban los fondos necesarios para un posible intercambio de rehenes. El misterio hermético hasta entonces comenzaba finalmente a desmoronarse por sus costuras ante la mirada atenta de los federales. El rastro cibernético ardía y las unidades de élite de la policía se aproximaban a gran velocidad a la ubicación física exacta de los extorsionadores. Creían haberlo acorralado. Sin embargo, en una investigación federal de este calibre, la ilusión de un avance suele ser más peligrosa que la carencia total de pistas. En el momento en que los expertos interceptaron los ultimatos financieros exigiendo criptomonedas y millones en efectivo, una descarga de adrenalina sacudió el centro de mando. Por primera vez desde que se desató esta crisis, desde que las luces del porche se extinguieron, aquel adversario invisible parecía haber dado un paso involuntario hacia la claridad. Aquella entidad sin rostro responsable de la impecable desaparición de una anciana vulnerable había materializado por fin una exigencia tangible. La extorsión altera por completo la psicología de la crisis. Lo habitual es que el delincuente busque joyas efectivo o tecnología de alta gama. A medida que la investigación profundizó en los atestados policiales originales, la historia dejó de ser una simple irrupción en una vivienda para transformarse en un juego de terror psicológico meticulosamente planeado. Aquella desconcertante desaparición se convirtió en una transacción comercial brutal y pragmática. Los agentes federales activaron de inmediato los protocolos de emergencia para negociaciones críticas. Se mantuvieron las vías de comunicación abiertas con una precisión quirúrgica, buscando que el remitente experimentara una falsa sensación de dominio sobre las autoridades. El equipo forense digital. Los especialistas se entregaron a la tarea de desarticular cada firma electrónica vinculada a los mensajes amenazantes recibidos. Analizaron las rutas de los servidores y diseccionaron los patrones lingüísticos específicos ocultos tras las amenazas enviadas. Cada pulsación de tecla se trató como una prueba microscópica. El pago solicitado en criptoactivos representaba una pesadilla de investigación puramente moderna y compleja. A diferencia del intercambio de billetes marcados en una plaza pública, concurrida una transacción en la cadena de bloques sucede en un vacío totalmente descentralizado. Los responsables estaban de manera deliberada, utilizando el anonimato de la red como un arma para blindar su identidad tras una fortaleza que ellos presumían inexpugnable. No obstante, los investigadores federales saben bien que el anonimato digital absoluto no es más que un mito persistente en el inframundo. Cada movimiento en la red proyecta una sombra ineludible. La mujer desaparecida responde al nombre de Nancy Guthrie. El tiempo se agota y los únicos testigos son una señal de video interrumpida y un pasillo gélido.
Los agentes desplegaron algoritmos de rastreo avanzados para localizar las billeteras digitales. Aguardaban el instante preciso en que esos activos intentaran filtrarse hacia la infraestructura del sistema bancario tradicional, de forma simultánea a estos esfuerzos técnicos. La familia lidiaba con la angustia de aquellas desorbitadas peticiones financieras. El tormento psicológico al que estaban siendo sometidos resultaba verdaderamente indescriptible. Se vieron obligados a soportar una espera tortuosa mientras los equipos tácticos trabajaban para verificar una prueba de vida fehaciente. El despliegue mediático que rodeaba el suceso elevó la presión ambiental hasta límites que resultaban prácticamente insoportables para los involucrados. Los helicópteros de las noticias sobrevolaban el vecindario sin descanso, mientras periodistas desmenuzaban cada detalle del caso ante una audiencia de millones de personas. Aquella exposición pública tan feroz buscaba forzar un error de los sospechosos, aunque también generó un escenario extremadamente volátil para la investigación. El volumen masivo de confidencias que saturaba las líneas telefónicas de emergencia amenazaba con colapsar a los operadores locales de la ciudad. Los analistas trabajaban jornadas de 24 horas filtrando miles de supuestos avistamientos y testimonios que no hacían más que contradecirse entre sí. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, era necesario escudriñar los instantes de calma que precedieron al inicio de aquella pesadilla. Existía una urgencia desesperada por distinguir la inteligencia operativa real del ruido blanco, provocado por el pánico colectivo. Cada hora transcurrida sin un rastro confirmado, reducía de forma exponencial las probabilidades estadísticas de un rescate con un final feliz. El equipo de investigadores comprendía la gravedad absoluta. Aquella mujer de avanzada edad se encontraba privada de los fármacos vitales que sostenían su frágil existencia. El margen de maniobra de las unidades tácticas era nulo, pues un ingreso tardío o una incursión malograda sellarían su destino de forma inmediata. Aquellas misivas de extorsión destacaban por una sofisticación gramatical asombrosa y una postura de agresividad que resultaba inquietante. Empleaban términos intimidatorios calculados específicamente para infligir el máximo tormento emocional a los familiares que leían la pantalla con desesperación. Los remitentes afirmaban mantener una vigilancia constante sobre cada movimiento de la policía, amenazando con un desenlace letal si algún vehículo oficial osaba aproximarse a las zonas de entrega. Esta implacable guerra psicológica obligó a los negociadores principales a proceder con una cautela que resultaba agónica para todos. Debían descifrar si los criminales solo fanfarroneaban o si realmente estaban interceptando las frecuencias de radio de las unidades tácticas. La audacia de exigir una suma de dinero tan astronómica a una familia paralizada por el duelo sugería la presencia de un sindicato criminal gélido y metódico. Generalmente el objetivo de una operación criminal organizada es alguien que custodia secretos corporativos de alto nivel o posee una inmensa liquidez financiera. El centro de mando operaba bajo una atmósfera asfixiante, donde el estrés parecía impregnar cada centímetro de la habitación. Los fiscales federales permanecían alerta para autorizar órdenes de urgencia que obligaran a las telefónicas a desmantelar los servidores que protegían al sospechoso. Los especialistas en análisis técnico reconstruyeron meticulosamente las rutas digitales, identificando servidores en el extranjero y redes privadas cifradas, que hacían rebotar la señal por múltiples continentes. Aquello representaba una exhibición magistral de evasión cibernética, pero las autoridades acortaron la brecha tecnológica sin descanso. Las demandas monetarias parecían ser finalmente un camino concreto hacia la verdad. Se invirtieron recursos masivos con el fin de acorralar la huella digital dejada por los extorsionadores. Movilizaron grupos de asalto y se prepararon para una incursión coordinada en los puntos físicos vinculados a las direcciones de protocolo de Internet. La tensión en la sala de juntas alcanzó su punto máximo mientras los comandantes tácticos ultimaban los detalles de la estrategia de entrada. Estaban convencidos de que faltaban apenas unas horas para derribar una puerta y traer a la víctima de vuelta a casa. Creían haber comprendido por fin el móvil del crimen, pero la realidad de las pesquisas criminales complejas rara vez resulta tan lineal. Nancy Guthrie no poseía absolutamente ninguna de esas cosas, ni riqueza ni secretos de alto valor. Los agentes perseguían una sombra, pero estaban a punto de descubrir que dicha silueta no pertenecía al monstruo que acechaba en el umbral. El rastro documental que habían seguido con tanto celo por todo el país no los estaba conduciendo al lugar donde se encontraba la rehén. Aquellas migajas digitales los estaban arrastrando directamente hacia una trampa psicológica devastadora y perfectamente orquestada. ¿Qué creen que encontraron realmente los expertos en cibernética al final de ese laberinto
Dejen su teoría en los comentarios. La respuesta podría sorprenderlos. Al intervenir las coordenadas físicas, los equipos de asalto no encontraron a un sindicato armado custodiando a una anciana aterrorizada. El Departamento de Justicia reveló una acusación formal que desmoronó por completo toda la teoría económica que sostenía el caso. Arrestaron a un sospechoso que no guardaba vínculo alguno con el rapto y que residía en la lejana California. La cruda realidad era que cada demanda de rescate fue una farsa absoluta. Quienes enviaban esos correos eran simples impostores oportunistas. Se trataba de parásitos del crimen que observaron el desarrollo de la tragedia a través de la televisión nacional, y sabiendo que ella llevaba una vida estrictamente pautada por las severas limitaciones de sus 84 años de edad, decidieron lucrar con la desesperación de una familia para su beneficio personal. El individuo detenido carecía de cualquier conexión con la oscura figura que fue captada por las cámaras de seguridad. El verdadero autor del crimen nunca envió un solo mensaje ni tampoco exigió un solo centavo por su víctima. La trama de extorsión no fue más que un espejismo cruel que devoró una cantidad irrecuperable de tiempo esencial para la investigación. Esta revelación demoledora cambió drásticamente la comprensión forense de lo que realmente había sucedido aquella noche. Si el motivo jamás fue obtener millones de dólares, la pregunta aterradora regresaba con una ferocidad inaudita. ¿Para qué se la llevaron? La conducta del sospechoso auténtico desafiaba cualquier patrón establecido de un allanamiento de morada tradicional. El mutismo absoluto del secuestrador real resultaba infinitamente más pavoroso que las amenazas vacías del estafador que acababan de arrestar. La célebre experta forense Ann Burgess analizó el rastro conductual dejado en la escena y planteó un perfil psicológico profundamente perturbador. Según esa evaluación profesional, el caso no respondía a un acto de violencia aleatorio ni a un robo que simplemente salió mal. Su rutina diaria consistía en un ejercicio meticuloso de gestión médica que no admitía errores. La precisión quirúrgica del ingreso y el enorme esfuerzo físico requerido para llevarse a la víctima apuntaban hacia una alternativa inquietante. Se sospechaba que era un acto de represalia dirigida. El captor no buscaba sus pertenencias, la buscaba específicamente a ella. El analista planteó que el rapto fue orquestado con el fin de infligir una agonía psicológica devastadora a alguien del entorno cercano. Es muy probable que la víctima fuera elegida no por su identidad, sino por el valor simbólico que representaba para el agresor. Esta perspectiva tan sombría esclarece finalmente las desconcertantes inconsistencias halladas en la escena del crimen original. La platería intacta y los dispositivos electrónicos ignorados demuestran que el beneficio económico jamás fue la verdadera motivación del criminal. Desconectar las cámaras y llevarse en silencio a una mujer dependiente fueron actos calculados por alguien ejecutando una venganza sumamente personal. Su intención era desgarrar el tejido emocional de la familia dejándolos a la deriva en un océano de incertidumbre y dolor. La hipótesis de una represalia dirigida eleva la peligrosidad del caso a un nivel de perversidad completamente desconocido hasta ahora. La avanzada edad de la mujer y su deteriorada salud reducían drásticamente cualquier posibilidad de movimiento autónomo. Un secuestrador que busca dinero necesita mantener al rehén con vida para asegurar que el intercambio financiero se concrete. Sin embargo, para un victimario movido por el odio, la presa es simplemente un instrumento para ejecutar una tortura mental. El asedio psicológico del verdadero sospechoso resultó mucho más letal y efectivo que los torpes intentos de extorsión digital previos. Al desvanecer a una anciana vulnerable de su hogar sin dejar rastro, el atacante condenó a los supervivientes a un limbo emocional permanente. La ausencia total de exigencias elimina cualquier posibilidad de entablar una mesa de negociación con los captores. Sin comunicación no existe fe de vida. Solo queda un silencio sepulcral que devora lentamente la esperanza de toda la comunidad. La escalofriante realidad tras el modelo de venganza sugiere que el perpetrador ya ha alcanzado la satisfacción que buscaba. El simple acto del secuestro constituía por sí mismo el castigo final diseñado por el agresor. Ella requería auxilio constante para desplazarse por su hogar. La supervivencia de la cautiva es irrelevante frente al daño emocional causado al objetivo. Este lúgubre descubrimiento despojó a la familia de cualquier ilusión sobre una posible liberación negociada en el futuro. El silencio del atacante real no era una estrategia para aumentar el rescate, sino un mensaje de crueldad absoluta. Representaba una declaración de dominio total que devolvió la investigación de manera violenta al punto inicial de partida.
El rastro digital resultó ser un callejón sin salida que solo evidenció la bajeza de los oportunistas que habitan en la red. Los inspectores se hallaban de nuevo sobre el frío asfalto intentando descifrar el rastro de un espectro invisible. El caso mutó de una carrera desesperada por un rescate a una cacería psicológica de un fantasma alimentado por un rencor profundo. La clave no se encontraba en libros contables descentralizados ni en servidores de correo encriptados. La verdad permanecía oculta en las complejas y fracturadas relaciones históricas que rodeaban el pasado de la víctima. Le era imposible conducir un vehículo o caminar trechos largos sin contar con un apoyo físico externo considerable. ¿Quién podría albergar tanto odio para organizar una pesadilla logística tan compleja contra una mujer octogenaria totalmente indefensa? Las autoridades se vieron obligadas a remover los escombros del pasado para comprender la violencia que emergió en el presente. Cada interacción previa y cada disputa que se creía olvidada tuvieron que ser analizadas bajo un estricto microscopio forense. El presunto captor observaba el caos resultante con una satisfacción gélida mientras la relación de los hechos se desmoronaba. Logró ejecutar una extracción impecable mientras veía cómo el gobierno federal perseguía sombras inexistentes a través de Internet. La inteligencia y la disciplina necesarias para mantener un anonimato total bajo semejante presión nacional son rasgos de una mente organizada. Permanecer oculto y callado mientras todo un país te busca es un indicativo aterrador de una estructura criminal sumamente metódica. Activen la campana de notificaciones para seguir de cerca el desarrollo de este oscuro perfil psicológico. Una vez desmantelado el espejismo de la extorsión digital, el foco de los investigadores regresó con fuerza a la realidad tangible. La atención se centró de nuevo y de forma violenta en la única prueba física concreta que poseían los agentes. Los indicios biológicos microscópicos recuperados en el porche se convirtieron en el eje central de toda la operación policial. Esas complejas secuencias genéticas entrelazadas estaban siendo sometidas a un proceso científico revolucionario en el laboratorio. No obstante, un gélido domingo de inicios de febrero, los oficiales quedaron atónitos al entrar en una vivienda sin signos de violencia. Su cardiopatía y presión inestable exigían rigor médico. Además, la genealogía genética dista mucho de ser una búsqueda automatizada veloz. Se trata de una reconstrucción minuciosa, lenta y altamente sofisticada de todo un linaje humano a través del tiempo. Expertos en biología deben aislar fragmentos degradados del agresor y compararlos contra inmensas bases de datos genómicos de acceso abierto. El objetivo de los científicos no es hallar una coincidencia directa e inmediata en los archivos. Su labor consiste en localizar parientes lejanos que compartan segmentos específicos de ADN con el sospechoso desconocido. Rastrean árboles genealógicos hacia el pasado para hallar un ancestro común y luego descienden hasta identificar a un sospechoso vivo. Gracias a esta metodología sin precedentes, la historia forense logró desentrañar enigmas que parecían destinados al olvido eterno. No obstante, aquellos triunfos del pasado contaban con el lujo del tiempo, un recurso inexistente en este caso. En esta investigación específica, las autoridades se enfrentaban a un cronómetro implacable que no admitía la menor demora. Aquel tic-tac biológico resonaba como un martilleo constante en la psique de cada detective asignado al operativo. Ciertos fármacos recetados no representaban una opción, sino el único hilo que la mantenía aferrada a la vida. El perito forense debió diseccionar el ruido cotidiano del hogar para aislar el rastro de la intrusión violenta. Una vivienda funciona como un organismo vivo tapizado por huellas biológicas de todo aquel que alguna vez entró. Repartidores o familiares de paso. Todos depositan vestigios invisibles que complican la lectura de la escena criminal. El genetista debía aislar la secuencia precisa de aquella silueta sombría capturada antes del sabotaje de las cámaras. Se exigía rigor absoluto. Un error de interpretación lanzaría todo el peso del Estado contra un ciudadano inocente. En los pasillos de la comisaría, los investigadores deambulaban con la plena certeza de lo que estaba en juego. Observaban los teléfonos mudos y las pizarras en blanco implorando por un indicio que rompiera el estancamiento. Con cada puesta de sol, la angustia que devoraba a la familia se tornaba más densa y asfixiante. Resultaba tortuoso saber que una anciana padecía en la penumbra mientras una máquina procesaba lentamente cadenas genéticas. La desaparecida requería de una intervención química sumamente específica para que su débil corazón siguiera latiendo. Aquella fragilidad orgánica tan extrema constituye el factor que más inquieta incluso a los investigadores con más experiencia en el campo forense. Cada crepúsculo marcaba el cierre definitivo de una ventana vital para administrar su medicación en el desierto.
El organismo humano, al cruzar la barrera de los 80 años, posee un límite ante el estrés físico. En el laboratorio, la carga psicológica sobre los científicos era devastadora. Sabían que sus secuenciadores libraban una carrera desesperada contra el pulso agónico de una rehén octogenaria. La disparidad entre la velocidad de los despliegues tácticos y el ritmo pausado del análisis genético generaba un clima de impotencia que cortaba el aire. El mutismo sepulcral del agresor invisible seguía cubriendo todo el proceso como un manto de incertidumbre impenetrable. La hipótesis de una venganza planificada sugería una paciencia escalofriante por parte del presunto responsable del crimen. Él consiguió ignorar el acoso mediático y esquivó las trampas tendidas por las unidades de ciberdelincuencia federal. Su estrategia para burlar a la justicia radicaba únicamente en la disciplina férrea de su propio silencio. Tras el estrépito inicial de la extorsión digital, solo quedó una quietud que resultaba verdaderamente aterradora. Cualquier captor que hubiera realizado una vigilancia mínima habría detectado al instante su severa limitación física. Los rastreos agotaron el terreno cercano, mientras que las entrevistas vecinales no arrojaron ningún testigo de utilidad. El único progreso real sucedía a escala microscópica dentro de un laboratorio estéril lejos del rapto original. Los agentes se vieron atrapados en un juego de espera que desgastaba sus nervios cada minuto transcurrido. No tenían más opción que confiar en que la biología lograra desgarrar el velo de aquel fantasma. Sin embargo, una interrogante sombría permanecía suspendida en el aire cargado del centro de mando operativo. Si el mapeo genético lograba una identidad, llegarían las unidades de asalto a tiempo para salvarla. El silencio del sospechoso impedía obtener garantías sobre el estado actual de la persona en cautiverio. El captor ya había demostrado una crueldad infinita al ejecutar el secuestro bajo condiciones tan precarias. La ley se encontraba frente a una cuenta regresiva biológica, esperando que la ciencia superara a la tragedia. Resultaba evidente que trasladarla fuera de la propiedad exigió un despliegue de fuerza y tiempo considerables. Aunque el complejo entramado genético comenzaba a aclararse, el destino final de la víctima seguía oculto. Este caso deja una lección escalofriante sobre la vulnerabilidad de las investigaciones en el siglo XXI. El fenómeno de la extorsión oportunista representa una amenaza secundaria letal que sabotea activamente los operativos policiales más complejos. Ante una desaparición de alto perfil, el instinto familiar es publicar cada detalle en la red: necesidades médicas, vestimenta y rasgos íntimos, junto a las profundas fragilidades de la persona desaparecida, con la esperanza de activar algún recuerdo en un testigo fortuito. No obstante, esa misma difusión digital entrega a criminales oportunistas las armas necesarias para articular una trampa psicológica impecable. Transforman los datos públicos en armamento, suplantando a los verdaderos captores para desviar recursos vitales de la persecución física auténtica. La realidad más sombría es que exponer los detalles más minuciosos de la escena genera un ruido digital que puede retrasar de forma letal cualquier intento de rescate. Los agentes federales se vieron forzados a agotar horas cruciales persiguiendo estafadores en California, mientras el verdadero fantasma del desierto seguía libre. No era posible simplemente ordenarle que caminara a punta de pistola hacia un vehículo de huida que la esperaba. Con el fin de salvaguardar la integridad de una investigación en curso, ciertos detalles identificativos cruciales deben ser omitidos deliberadamente de la esfera pública. Este silencio táctico permite a las autoridades corroborar de inmediato la veracidad de cualquier mensaje, pues solo un secuestrador real conocería esos datos ocultos. El entorno digital contemporáneo ha transformado por completo la estructura misma de una situación de crisis. Cada dato compartido se convierte en un arma potencial en manos de quienes saben cómo usarlo. Detectar a un impostor exige prestar atención a las demandas agresivas de divisas digitales que resultan imposibles de rastrear. Todo esto sin ofrecer la prueba de vida fehaciente que únicamente el captor auténtico tendría en su poder. La lamentable contaminación de este caso evidencia que la red es un campo de batalla donde seres malintencionados secuestran tragedias ajenas con facilidad. Aquella casa vacía permanece como un monumento gélido que recuerda una pesadilla orquestada con una precisión quirúrgica. El guante táctico hallado sigue bajo llave en un depósito de pruebas mientras los algoritmos genéticos avanzan silenciosamente por los anales del linaje humano. Solo queda contemplar el abismo aterrador que ha dejado tras de sí este calculado acto de venganza dirigida. Lo más probable es que tuvieran que cargarla físicamente o arrastrarla con violencia para sacarla de su propio hogar. Un depredador silencioso emergió de las sombras de la noche.
Ignoró las pertenencias de valor y arrebató una frágil vida humana solo para causar un daño emocional devastador a una víctima específica. Los impostores digitales han quedado en evidencia, pero el auténtico monstruo sigue agazapado en la oscuridad. El tiempo vital marcado por su medicación se ha agotado de forma trágica, pero la caza implacable por la justicia apenas ha comenzado. Cuando esa gota microscópica de sangre sobre el frío hormigón revele sus secretos genéticos y el rastro genealógico señale una ubicación precisa, ¿quién aguardará al otro lado de ese umbral? ¿Qué rencor enterrado en el pasado saldrá finalmente a relucir bajo la luz inclemente de un tribunal de justicia? La complejidad de la ciencia terminará por dar voz a la víctima, que ya no puede hablar por sí misma. La búsqueda de la verdad no se detiene. Suscríbanse, activen la campana y compartan este análisis para mantener viva la presión sobre este caso. Es más, cualquier sospechoso con un mínimo sentido de la realidad comprendería que mantenerla con vida para un rescate exigiría atender sus críticas necesidades de salud. El rapto de una mujer de avanzada edad y totalmente dependiente supone un desafío logístico abrumador para cualquier criminal. El televisor seguía en su sitio, y la platería familiar no había sido tocada por mano alguna. Esto convierte un escenario de secuestro rápido en una emergencia médica latente y extremadamente volátil. Esta realidad tan cruda revela a los investigadores datos esenciales sobre la psicología oscura que impulsó el delito. El supuesto captor era consciente de las dificultades físicas que implicaba llevársela, y aún así optó por seguir adelante con su plan. Asumieron con plena voluntad el inmenso riesgo operativo de trasladar a una rehén frágil y carente de movilidad propia. Aquel nivel aterrador de obsesión por un objetivo concreto aleja este presunto crimen del azar suburbano para situarlo en el gélido terreno de una misión personal y calculada. No hubo ni un ápice de aleatoriedad al elegir esa vivienda específica en aquella calle determinada. Los hábitos de su existencia eran totalmente predecibles y transcurrían en una paz absoluta. La noche del 31 de enero participó en una cena familiar que transcurrió con total normalidad. Su yerno Tomás Ocioni la llevó a casa tras la cena. Allí no hubo cajones revueltos ni rastro de ventanas rotas por un estallido de pánico. Estacionó su vehículo frente al domicilio exactamente a las 9:50 de la noche. La escoltó hasta el umbral y esperó a que entrara. Segundos después, las luces del pasillo se encendieron con normalidad. El vecindario se encontraba sumido en un silencio absoluto y una quietud total. Sus frascos de medicinas descansaban alineados en el baño esperando ser utilizados a la mañana siguiente. La pesada puerta principal estaba bajo llave desde el interior. Afuera la cámara de vigilancia zumbaba tenuemente proyectando un inquietante fulgor carmesí sobre el porche delantero. Las farolas de la calle bañaban con su luz la entrada de concreto que lucía completamente desierta y desolada. Dentro de la morada el ambiente era cálido, y el televisor permanecía apagado. No obstante, no se respiraba la quietud habitual de un hogar que descansa. Se percibía ese silencio denso y sofocante característico de un espacio cuya intimidad acaba de ser violada por la fuerza. Lo único que faltaba en aquel hogar sepulcral era una mujer de 84 años cuya fragilidad física le impedía caminar por su cuenta. El vecindario dormía en absoluta ignorancia sin sospechar que la paz de los Guthrie acababa de hacerse añicos para siempre. El indicador rojo de la cámara parpadeaba de forma constante bajo el gélido aire de la noche invernal. Entonces, sin que un solo eco de violencia llegara a la calle, aquel destello simplemente se extinguió en la oscuridad. La mañana del 1 de febrero comenzó con una inquietud creciente que pronto derivó en un pánico absoluto. Nancy era una mujer de hábitos inamovibles. Sin falta alguna, cada domingo se conectaba a su equipo para presenciar los servicios religiosos a través de Internet. Su familia conocía su ubicación exacta en todo momento, pues su movilidad reducida hacía que cualquier salida espontánea fuera algo imposible. Sin embargo, al llegar el mediodía y reunirse la congregación virtual, el lugar de Nancy en la pantalla permaneció vacío. Su hija Savannah Guthrie, reconocida periodista y presentadora de la cadena NBC, supo al instante que algo terrible estaba ocurriendo. Ella y el resto de los parientes intentaron llamar a la casa en múltiples ocasiones. El teléfono sonaba una y otra vez resonando en estancias vacías. En ese punto cualquier lógica de un robo común desaparece por completo. Los allegados no se permitieron el lujo de esperar una respuesta que claramente no llegaría. Alertaron de inmediato a las autoridades del condado de Pima, iniciando una verificación de bienestar. Al llegar, la policía encontró la entrada asegurada pero el interior desolado.
Conforme los oficiales despejaban metódicamente las habitaciones, descubrieron su bolso y su identificación en su lugar habitual. Sus medicamentos diarios esenciales para su salud seguían intactos sobre el mostrador. La primera inspección de la propiedad confirmó los presentimientos más sombríos de la familia. Nancy no se había marchado presa de la confusión. Alguien había irrumpido deliberadamente para llevársela del lugar por la fuerza. Los investigadores volcaron su atención de inmediato hacia el rastro tecnológico que el intruso pudo dejar en la vivienda. El equipo de seguridad externo había sido manipulado, interrumpiendo la grabación de forma abrupta en mitad de la noche. ¿Por qué un sujeto armado oculto tras una máscara y vestido de negro se tomaría tantas molestias para entrar? Los criminales suelen cometer errores críticos al enfrentarse a la tecnología de vigilancia digital contemporánea. A pesar de que la transmisión fue cortada, el disco duro interno logró almacenar unos breves y fragmentados segundos antes de la desconexión fatal. La División Cibernética del Buró Federal de Investigaciones tardó varios días en procesar y mejorar esos archivos dañados. Finalmente, el 10 de febrero, las autoridades revelaron al público las escalofriantes imágenes. El metraje no mostraba a una anciana caminando hacia la oscuridad. Lo que se veía era a una auténtica pesadilla invadiendo su propiedad. Los fotogramas recuperados mostraban a un hombre de aproximadamente 1,75 m de estatura, vestido con ropa oscura, para fundirse con la noche. Una máscara pesada ocultaba por completo cada uno de sus rasgos faciales. Se tomó el tiempo de inutilizar electrónicamente la cámara exterior, ignorando por completo cualquier objeto que tuviera valor financiero. Se movía con una precisión calculada, lo que sugería que había ensayado este abordaje en repetidas ocasiones. Iba fuertemente armado y portaba un equipo muy específico que facilitaba su identificación visual. Las imágenes captaron claramente una mochila de senderismo tipo Ozark Trail, ajustada con firmeza a sus hombros. La presencia de este macuto indicaba que venía preparado con suministros o herramientas para someter y trasladar a un rehén. Su forma de aproximarse y desactivar el sistema probaba que se trataba de un individuo organizado ejecutando una operación táctica contra un civil. La policía contaba ya con una descripción del presunto secuestrador, pero carecían de un móvil claro o una dirección de huida. Se rastreó el vecindario y se interrogó a los residentes, pero nadie había visto a aquella sombra escabullirse del lugar. Se había esfumado como un fantasma, llevándose consigo a una mujer indefensa de 84 años. Denle like, suscríbanse y activen la campana. El nombre de Nancy Guthrie no puede caer en el olvido. Nos vemos en el próximo caso.